sigue habiendo una presión económica, un interés económico muy fuerte y que cree que el océano es tan resiliente que puede con toda la basura que le aventamos, con toda la explotación que hacemos, con toda la pesca ilegal y con toda la matanza que hacemos en el océano. Lo primero que hay que destacar es que hay muchos de los detalles que siguen, que quedaron todavía por definirse, pero vale la pena resaltar tres temas que son muy significativos. El primero es que establece una ruta para declarar la creación de áreas marinas protegidas en alta mar. Normalmente estas áreas se llegan a crear en la zona económica exclusiva de cada país. Cada país decide crear un área, protegerla, poner ingresos para que pueda estar vigilada, y alta mar solo está protegido en un 1%. Entonces, este tratado va a establecer una ruta para llegar al 30%, que es el ideal en este momento que nos hemos planteado como humanidad para proteger el océano. Entonces, es lo primero que hay que destacar, es muy importante. Lo segundo es que establece la necesidad de tener evaluaciones de impacto ambiental en cualquier proyecto de los seres humanos en alta mar. Igual, en la zona económica exclusiva, si una persona quiere pescar, explorar o hacer lo que sea, tiene que tener una evaluación del impacto ambiental, y sobre esa base se aprueba o no la posibilidad de tener esa actividad. Entonces, lo mismo va a suceder en alta mar. Ahora sí, va a haber muchos detalles que habrá que revisar cómo se implementan. Y la tercera es un tema que pasa muy desapercibido, normalmente llama mucho la atención la creación de estas áreas y es muy significativo. Sin embargo, el origen es bien interesante y se sabe y se reconoce que en el mar y en alta mar sobre todo hay una riqueza gigantesca en biodiversidad, pero también una potencial riqueza económica, a la cual solo pueden acceder un número muy reducido de países, que son los que tienen la tecnología. Entonces, este acuerdo establece un principio sobre el cual va a tener que haber una ganancia colectiva de aquello que se llegue a explotar de alta mar, para no caer en el caso en el que solo los países desarrollados con la tecnología pertinente podrán extraer del mar la riqueza económica, sin dejando a un lado a los demás países que no tenemos las herramientas. Entonces, por supuesto que habrá que ver dónde sí se puede, dónde no se puede, que no tenga impacto ambiental negativo, etcétera, pero al menos empieza a establecer algunos principios un poco más justos en la riqueza del mar. Son muchos los detalles alrededor de la implementación de esto. Por ejemplo, hay algo actualmente, hay acuerdo entre los países y una autoridad sobre alta mar en materia pesquera. Entonces, ¿cómo se va a implementar las decisiones que toman estas autoridades colectivas referente a la pesca, sobre todo con el atún, con este nuevo tratado? ¿Cuál va a ser la máxima autoridad en determinado momento para decidir qué, ¿no? Eso sigue estando en el detalle. Otras cosas son como justamente cuándo, quiénes y cómo van a tener que aprobar la creación de una nueva área. Una de las cosas que se discutió muchísimo es qué porcentaje de países tenían que aprobarlo. Se redujo, o sea, fue una de las grandes peleas, pero siguen siendo 2/3 partes, o sea, no es un consenso, que es muy complicado de encontrar, pero sí son 2/3 partes, que sigue siendo un número significativo de países que tienen que acordar la creación de una área marina protegida. Entonces, hay cosas todavía en la implementación que iremos viendo qué tan complicadas o no son de echarse a andar con base en el tiempo. La verdad es que solo el tiempo nos va a decir eso. Siempre tenemos esto, que hay acuerdos que se plantean, se aprueban, pero la ratificación es el proceso más complicado. Ratificarlo, para que entre en vigor este acuerdo, se necesitan 60 países, es muchísimo. Son bastantes países los que tienen que ratificar este acuerdo. A veces ha habido casos como en el Acuerdo de París, que en menos de un año prácticamente más de 50 países habían ratificado,
Hay otros en los que nos hemos tardado un poco más. Por ejemplo, México apenas la semana pasada decidió firmar el acuerdo del Estado Rector del puerto que combate la pesca ilegal después de casi 10 años. Entonces, tenemos diferentes casos. Estados Unidos es un país que suele ser reacio a firmar los acuerdos internacionales. Entonces, vamos a ver mucho esta otra vez como esta cómo se maneja entre los países normalmente que tienen las capacidades, la tecnología para ir a explotar el mar, van a ser los más renuentes en firmar este acuerdo. Entonces, eso es algo que estaremos viendo en los siguientes meses, ojalá, y no en los siguientes años, porque la realidad es que si queremos llegar a proteger el 30% del mar en alta mar para el 2030, pues tenemos el tiempo encima. Hay un tema que es cada vez va sonando más y es la exploración y explotación del fondo marino. Hay varios metales, recursos que pueden estar en el fondo marino, que pueden estar en el fondo marino o que se intuye con mucha ciencia que están ahí y hay un interés económico gigantesco. Muchas de las baterías que utilizamos en todos nuestros aparatos electrónicos, en todos nuestros autos eléctricos o en nuestros celulares requiere de estos materiales y cada vez va siendo algo mucho más con mayor valor. Entonces, la carrera por llegar a donde están esos materiales y explotarlos es fuerte y lo que decimos en la comunidad ambiental es no podemos empezar a explotar algo sin tener claro cuál va a ser el impacto en la vida marina. Hay ruido que se va a producir que a nosotros nos parece inocuo, pero varias especies, la forma en la que se comunican, en la que llevan a cabo su vida es con sonidos que los pueden perturbar. No queremos ver ballenas varadas porque el ruido que está pasando en esta exploración y explotación, no sabemos si se levantan estos metales pesados, cómo puede contaminar el cuerpo de agua. O sea, hay una serie de discusiones que tenemos que empezarlas a dar y de verdad entender que el cuidado del mar por lo que nos aporta la humanidad siempre va a ser mucho mayor que cualquier material que puede estar ahí para hacer cualquier batería. Entonces, eso es muy importante entenderlo, pero en lo que nos ponemos de acuerdo, este tratado puede ser una ruta para empezar a construir esos acuerdos, siempre y cuando se haga a tiempo, ¿no? En tiempo y forma. Es complicado, o sea, al final yo comparto el furor de que se haya logrado por dos razones. La primera es porque costó años y la última semana fue cardíaca como película, ya sabes, película hollywoodense que al final después de una discusión y todos cansados por fin se logra un acuerdo. Sin embargo, y eso es muy positivo, la visibilidad que ha generado en el mar, en la importancia, poder finalmente construir un piso mínimo sobre lo que sí queremos ponernos de acuerdo es importante. No, eso no lo podemos negar, fue un gran trabajo. Sin embargo, los resultados no serán inmediatos y estamos en un punto en el que tenemos que empezar a tener resultados más cercanos y de corto plazo en el mar, de corto plazo en la decisión y en la acción, pero de largo plazo en los beneficios. Y eso es algo que no necesariamente va a suceder con este acuerdo. Nos encantaría que sí fuera. Pudiera ser que pase algo muy parecido como el Acuerdo de París, que en menos de un año ya estaban prácticamente todos los países a bordo. Eso sería genial. Sin embargo, también sabemos por experiencia que los acuerdos internacionales no necesariamente significan un cambio. Seguimos sin cumplir los acuerdos de cambio climático. Entonces, siempre tiene sus asegúnes, pero hubiera sido muy triste. El escenario contrario, el no tener el acuerdo hubiera sido terrible. Lo que también puede ser es una guía para que todos los países que abogamos, México fue uno de ellos, en cumplir con este acuerdo, podamos poner esto de práctica en nuestra casa. Cumplamos, México tiene la posibilidad de cumplir el 30% de su mar protegido, estamos en un 22%, nos falta pues mucho menos de lo que nos faltaba hace 10 años. También es un momento para reflexionar sobre qué queremos con la explotación del fondo marino o no. Entonces, si estamos dando una discusión de lo que debe o no suceder
allá afuera, es algo que podemos poner en práctica en nuestras propias aguas. Y lo mismo para todos los países. Entonces, si genuinamente creemos en esto y las organizaciones lo apoyamos, podemos hacerlo en lo que se firma el acuerdo en nuestras aguas territoriales. Hay varias cosas que hay que hacer como país. El primero, sin lugar a dudas, es entender que como política de Estado debemos priorizar el cuidado del ambiente y de las personas en relación con su ambiente. No es una tarea solo de una agencia o de una secretaría, es algo que tiene que ser entendido de una manera mucho más amplia y completa. Ya estamos viendo en México migración por cambio climático, pero también por un cambio en las actividades. Puertos pesqueros que son arrasados por el turismo y son expulsados de sus zonas de captura. O pueblos pesqueros que dependen de una pesquería que ya está completamente deteriorada y tienen que cambiar sus actividades. Ya estamos viendo esos fenómenos en el mar y en las costas. Y lo que viene va a ser peor si no empezamos a entender que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque la vida de las personas se nos va en ello, ¿no? Y unos van a sufrirla más que otros. Eso por un lado. Tiene que haber una política de Estado. México todavía tiene un espacio para crecer en la protección de sus áreas marinas protegidas. Es un trabajo más allá de la CONAM, que es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas en México. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no solo es un trabajo para ellos, no solo es un trabajo de Semarnat, es un trabajo de economía, es un trabajo de Hacienda, es un trabajo de gobernación, es un trabajo de la CONAPESCA, de la SADER. Hay muchas decisiones que tomar alrededor de las pesquerías. En México, si nos vamos poquito, son 300,000 familias que dependen de la pesca ribereña en México. Y hoy en día la única política pública de la CONAPESCA es dar 7,200 pesos al año a cada pescador. No hay más. No, hay una pesca ilegal gigantesca y creciente. No hay otras soluciones para los pescadores que están viendo sus especies deterioradas. Más del 40% de las pesquerías en México están deterioradas o colapsadas. Entonces, lo que estamos viendo es abandono, y lo que se requiere hacer es una política de Estado. Cuidar el medio ambiente no es un tema de unos cuantos capitalinos, es un tema de supervivencia para la gente, y en el caso del mar, sobre todo para las personas que viven en las costas. Entonces, lo que le falta a México es este entendimiento. No es un tema menor, no es un tema para dejárselo a unos pocos, es un tema que tendría que ser un eje transformador. Si de verdad quisiéramos transformar este país, un eje transformador tendría que ser entender la política ambiental de una manera mucho más amplia y con una verdadera visión de Estado que no hemos visto en los últimos 30 años. Hay varios momentos y varias aristas. En un tema muy particular que tiene que ver con pesca, justo una de las cosas que hemos observado es que no ha habido legislación. Vaya, va más de una década sin reglamento la ley de pesca. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca no tiene algunas funciones, pero no las ejerce. La inspección y vigilancia se le está aventando a la Marina, pero no se le ha creado un marco normativo bajo el cual pueda operar. O sea, prácticamente el propio entramado institucional y legal está hecho para trabar cualquier paso para mejorar la salud de los mares. En el caso pesquero, por ejemplo, muchísimos de los recursos naturales en México tienen una disposición en la que si se deteriora, se restaura. En bosques, agua, vida silvestre. En pesca no. Pesca, se deteriora una pesquería, se colapsa y adiós, se acabó, no pasa nada, no hay responsabilidad del Estado, no hay responsabilidad de los pescadores, no hay responsabilidad de nadie. Y si los pescadores, peor escenario, si los pescadores deciden ellos comenzar a restaurar, muchas veces les llegan a quitar los permisos porque no están pescando. Entonces, cuando ellos mismos deciden, vamos a cuidar esto, y se lo hacen, no solo lo hacen sin el Estado, lo hacen
con el Estado en contra. Entonces, esas son las cosas que hemos priorizado en Oceana, en poder establecer un camino legal para que las y los pescadores, que son muchísimos, que sí hacen bien las cosas, puedan tener un camino con certeza, idealmente con fondos del Estado, para regenerar los recursos que se están deteriorando. Hay una necesidad urgente de proteger el fondo marino y de proteger esas zonas que quizá no hemos explorado, pero ya hay empresas que quisieran explorar por ganancia económica. Entonces, proteger esa zona sería lo primordial, independientemente de cuánto porcentaje representen, así sea el 2, el 3, el 4, el 5 o el 50, pero que nos enfocáramos en este hábitat crucial que quizá desconozcamos, pero muchos de los procesos de vida y de la salud del océano dependen de esos lugares. Irnos sobre eso, protegerlos, en lo que decidimos y acordamos qué queremos hacer en materia económica con el mar, sería lo más positivo que este acuerdo nos pudiera dar. Y es esta combinación de proteger áreas, independientemente del porcentaje, pero proteger estas áreas cruciales y al mismo tiempo empezar a elevar los estándares en la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Tener el estándar más alto de protección para que en dado caso que queramos hacer una actividad económica, cumpla con justo los estándares más altos de protección para el medio ambiente y sea para todas y todos, que no dependa de cada país, que esto por desfortuna es así con este acuerdo, va a depender de cada país. Si una empresa es de Estados Unidos, de Alemania o de China, va a depender de sus propios estándares de evaluación de impacto ambiental, que lo ideal sería que hubiera un estándar mínimo elevado para todos los países de la misma forma. Las evaluaciones siempre son un problema porque muchas veces son juez y parte y la autoridad evaluadora. Cuando tienes diferentes países puedes un poco emparejar esa parte porque serían diferentes países que tendrían que estar revisando cómo está construida la evaluación. No es el propio Estado evaluando a una secretaría sobre un propio proyecto, entonces eso lo podría hacer un poquito más parejo. Sin embargo, es muy importante que sigue siendo un rol muy importante de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil, saber que todos estos acuerdos, todo lo que suene bonito, todas las leyes, toda la legislación internacional, nacional o estatal, todo tiene que ser vigilado y monitoreado por nosotros hasta que empecemos a encontrar dinámicas mejores de relacionarnos la clase política y quienes somos gobernados. Entonces, mientras eso ocurre, yo siempre, en Oceana, siempre estaremos vigilantes de que las cosas que se pongan en papel sean efectivas, pero sobre todo que la salud del océano se priorice, porque otra vez obviamente nos encantan los animales marinos, los tiburones, las tortugas, los peces, pero no se trata solo de ellos, se trata de nosotros mismos. Nuestra humanidad depende en una dimensión gigantesca de la salud del océano y necesitamos empezar a entender lo que cuidar del océano significa cuidar de nosotros mismos. Afortunadamente, hoy en día hay mucho mayor conciencia sobre la importancia del océano que antes. Desafortunadamente, el interés económico sigue siendo gigantesco. Un caso son los plásticos, la contaminación plástica. En el imaginario de las personas está superada la contaminación plástica. Se prohibieron popotes, se prohibieron empaques, se prohibieron las bolsas, ya no pasa nada. Y la realidad es que la cantidad de plástico que alcanza el océano se puede triplicar para el 2050. Sigue siendo una de las mayores amenazas para el calentamiento global y para los propios océanos. Entonces, de pronto nos venden esta idea, y la industria nos vende esta idea que las cosas están cambiando, que redujeron uno que otro plástico y con eso ya estamos todos bien, que solo es cuestión de que pongas el plástico en el bote de basura para reciclar y se va a reciclar como por arte de magia, cuando el 9% es lo único que se llega a reciclar hoy en día. Entonces, sigue habiendo una presión económica, un interés económico muy fuerte y que cree que el océano
es tan resiliente que puede con toda la basura que le aventamos, con toda la explotación que hacemos, con toda la pesca ilegal y con toda la matanza que hacemos en el océano. Y la realidad es otra. ¿En dónde está esa línea? No la tenemos dibujada, pero tenemos que actuar como si esa línea fuera mañana. Tenemos que actuar reconociendo que cada día que luchemos y ganemos algo es una gran victoria para la humanidad y para el océano. Y cada día que no nos importe o que digamos, eso se resolverá solo, lo resolverá alguien más, es un día perdido para construir el planeta que queremos y que necesitamos.